Fecha tan importante como es el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, para homenajear a nuestros héroes que nos acompañan y recordar a quienes cayeron en cumplimiento del deber en esas islas. Islas que nos corresponden por cuestiones jurídicas, porque las heredamos de España, por cuestiones históricas, porque ejercíamos plena soberanía hasta el momento de la ocupación en 1833, y por cuestiones geográficas, porque las mismas se hallan dentro de nuestra plataforma continental. Han pasado ya 44 años de aquella gesta y también mucho tiempo donde la desmalvinización lamentablemente tomó lugar. Una vez concluida la guerra, durante la misma dictadura, se ocultó a nuestros héroes y ya con la democracia empezó ese olvido, donde hablar de Malvinas era como si estuviera mal. Se empezó a asociar Malvinas con la dictadura, como si Malvinas y la dictadura fueran lo mismo, cuando en realidad Malvinas es un reclamo histórico de larga data y una cuestión nacional pendiente por décadas. A la par que la sociedad mostraba una indiferencia por nuestros veteranos, negándoles, por ejemplo, el derecho de conseguir un empleo digno, porque los llamaban los loquitos de la guerra. Tuvieron que pasar muchos años, lamentablemente, para revertir esta situación y comenzar a reconocer a nuestros héroes de aquella guerra del Atlántico Sur, donde creo que si bien hubo reconocimientos y muchas acciones muy positivas en dar a conocer la verdadera historia de Malvinas y profundizar en el tema, creo a nivel personal que al cumplirse los 30 años de la guerra en el 2012, el programa de América TV conducido por Alejandro Fantino, llamado Animales Sueltos, al entrevistar primeramente al periodista y corresponsal de guerra de Malvinas, Nicolás Casanseu, y luego a distintos veteranos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada en un par de programas especiales, fue un punto de quiebre porque empezó la malvinización, porque se dio a conocer las distintas acciones valerosas de nuestras tropas que asombraron al mundo, como por ejemplo el accionar de nuestra Fuerza Aérea, los distintos actos heroicos en el campo de batalla contra la adversidad que la mayoría del público desconocía, y que ese programa, al hacerse viral, empezó a sembrar más y más el interés por conocer qué pasó en Malvinas y que ya con los años más recientes y el auge de todas las redes sociales, el tema siguió teniendo mayor difusión. Porque hay que recordar que décadas atrás solo se hablaba de los pibes de Malvinas, hasta en un tono despectivo, del hambre, del frío, que si bien por supuesto que existió eso, se dejó de contar por otro lado de la bravura con la que pelearon nuestros soldados, y que para los británicos la campaña bélica del Atlántico Sur no fue un picnic reconocido propiamente por ellos. Siempre desde niño me interesó la guerra de Malvinas y recuerdo, por ejemplo, la película Iluminados por el Fuego, donde la vi en primaria y me atrapó desde un primer momento. Luego también hubo una explicación del maestro que llenó más y más mi curiosidad. Hoy, ya de adulto y siendo profesor en historia, tengo la responsabilidad de seguir malvinizando en los más jóvenes. Y gracias a Dios tuve la oportunidad y el orgullo de haber participado junto a las alumnas de cuarto año, Keren Yasmín Biglia, Luz Aramí Bruso y Eliana Denise Lutz del Instituto Adventista Loma Linda número 35, de la primera Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas el año pasado, que estuvo bajo la coordinación del profesor en historia Emilio Parra, quien junto al Museo Malvinas Chaco, más los veteranos, con el aporte del Instituto Belgraniano, la Asociación Cultural Sanmartiniana, la Junta de Estudios Históricos del Chaco y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dieron a conocer la propuesta a través de diferentes medios. En mi caso, me enteré a través de un diario digital, lo cual al contar con los datos de contacto, me comuniqué en un primer momento con el profe Emilio para saber cómo era la temática y luego ya con los directivos de mi institución y desde ahí comenzamos a trabajar junto con el curso y las alumnas que iban a defender el proyecto. Nuestro proyecto se tituló Malvinas, ayer, hoy y siempre. Y en una primera instancia, con el material que nos dieron a través de la plataforma L, teníamos que realizar un ensayo y un video sobre la cuestión Malvinas. También tuvimos una instancia evaluativa dentro de la misma plataforma y luego de esto avanzamos de la instancia regional a la instancia provincial, que fue la gran final junto a otras instituciones de toda la provincia en Resistencia, más precisamente en la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura
en un día muy especial además, porque fue el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. En la final hubo dos partes. En la primera las alumnas tuvieron un examen escrito, lo cual aprobaron con la nota máxima y así pudieron clasificar a la segunda parte, que eran las preguntas y las debían responder oralmente ante el jurado, las cuales respondieron satisfactoriamente y logramos obtener el primer puesto de la categoría B, nivel secundario, significando un orgullo enorme y una gran experiencia. Creo que a la sociedad argentina, si bien le falta mucho para reconocer a nuestros héroes como verdaderamente se merecen, ha avanzado con el tiempo y se lograron cambios significativos con lo que significa Malvinas, donde, por ejemplo, cada vez se da más visibilidad a nuestros héroes a través de propuestas como fue la primera Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas, para que los más jóvenes conozcan la historia, donde se les permita a ellos contar su propia historia en las escuelas, por ejemplo, o programas de TV. Los museos propiamente destinados a la causa, también los distintos reconocimientos por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, entre otros, así como poner nombre de veteranos y caídos a calles, escuelas y plazas, es de un gran valor y también ayuda a mantener viva la memoria, a la par que sirve para que nos interpele en el presente. ¿Qué es Malvinas para cada uno de nosotros? Hay muchos axiomas en términos políticos que podría citar, pero para no ser repetitivo, solo hago esta pregunta. ¿Un pueblo que no conoce su pasado puede entender el presente y defender su futuro? En un contexto geopolítico muy cambiante y donde los recursos naturales son cada vez más escasos, las rutas marítimas cobran mayor importancia y los puntos estratégicos son imprescindibles para tener un rol de nación plenamente soberana, quiero dejar esta reflexión final. Malvinas es un tema de todos los días y la tarea de malvinizar nunca se acaba. Muchas gracias.